Antes de iniciar este relato, suscríbete a nuestro canal para que pronto podamos llegar a los 200,000 suscriptores. Además, recuerda que puedes escuchar más relatos en nuestro canal alternativo Voces de la Noche. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El origen de la tumba de la bruja. Nota del escritor Ramiro Contreras. En noviembre del año pasado comencé a investigar un caso que involucra a una familia que lleva más de 20 años viviendo en una casa repleta de actividad paranormal. Muchas veces esa actividad llegó a ser hostil. Todo escaló a tanto que hubo más de una persona hospitalizada. Estuve investigando por más de 2 meses. Desde el primer día me dijeron que era lo que causaba todo. Se trataba de la tumba de una bruja que estaba enterrada en los límites del patio. Los 2 meses de investigación fueron para contrastar los testimonios de los involucrados y para verificar ciertos datos que involucraban a terceros. La familia me entregó una lista de todos los que podían corroborar su historia. Eran 10 personas. En ese primer momento, solo uno de los vecinos aceptó hablar, los demás no. Pero luego de exponer el caso en el canal y de observar el interés de las personas, volví a contactarlos y algunos de ellos aceptaron hablar. Así fue que logré obtener nuevas perspectivas de los siniestros sucesos a los que los miembros de esta familia estuvieron expuestos durante tanto tiempo. Yo logré contactar a la familia mediante el hijo del antiguo dueño de esa propiedad, y fue gracias a él que logré realizar la investigación. Una de las cosas que más me impactó del caso fue uno de los ataques más directos que hizo la bruja contra la familia. Lo que ocurrió fue que intentó sacar de la casa a uno de los niños, y quién sabe cuáles eran sus intenciones. De hecho, de no haber sido porque la madre se percató de lo que estaba pasando, posiblemente el niño hubiera desaparecido o algo peor. Al hablar con todos los que viven en esa casa, pude sentir el miedo en sus palabras. Ellos trataban de llevar una vida normal dentro de lo posible. Los hijos menores del matrimonio casi no tienen amigos, porque la situación tan estresante en la que viven les generó un comportamiento bastante tímido. Y los integrantes de la familia no son los únicos que han sido atacados. Cualquier persona que entre a esa casa corre el riesgo de ser agredido. De hecho, en el primer relato que está publicado, expongo el testimonio de uno de los vecinos que fue brutalmente atacado por la bruja, a tal punto que tuvo que ser hospitalizado. Existe evidencia fotográfica de la tumba y también de la bruja, pero la familia no acepta mostrar esas fotografías al público y están en todo su derecho de no dar la evidencia. Los últimos años no han sido tan malos y ellos temen que, si muestran la evidencia, alguna persona malintencionada pueda hacer que las cosas se vuelvan un infierno otra vez, y definitivamente no quieren eso. También me he tomado el tiempo de leer todos los comentarios que ustedes nos dejaron en ese video, y aprovechando que fui a visitar a la familia para ver cómo seguían, decidí pedirles que me aclararan algunas dudas, las que más se repetían en los comentarios. La pregunta que más se repite es, ¿por qué a pesar de que la señora de la casa afirmó que no quería tener hijos debido a esa tumba, siguieron teniendo hijos con el paso de los años? Esta pregunta se la hice de manera muy respetuosa. Ella me respondió que lo que ocurría era que la situación no siempre estaba tan mal. Hubo episodios muy fuertes y sí fueron atacados, pero había temporadas en las que no ocurría nada, o que aquello que ocurría no era tan grave. Esas temporadas duraban meses, y era en esos lapsos de tiempo que se daba el embarazo, porque cada vez que la situación mejoraba, ellos creían que todo había terminado. Otra de las preguntas más frecuentes era el por qué no abandonaban la casa. Si bien eso se aborda lentamente en la historia publicada, aún así lo platiqué a detalle con el señor de la casa. Lo que él me comentó es que la situación económica no le ha permitido dejar la casa. A día de hoy, las casas que son incluso más pequeñas que la de él cuestan el doble. Otro detalle que me pareció muy humano de su parte es que él no desea que ninguna otra familia sea atormentada de forma en que ellos lo han sido. El irse y dejar que otra familia llegue no le parece moralmente correcto.
En lo que a mí concierne, esa casa es una de las más embrujadas de todo México. No soy investigador profesional y mucho menos periodista, pero desde que era muy niño me han gustado mucho estos temas. Y es por eso que he llegado a visitar varios lugares que se presumen embrujados. Y les puedo asegurar que en ninguno de esos lugares se siente una energía tan densa como la que se siente en esa casa. Por eso decidí retomar el caso y buscar más testimonios. Algunos fueron muy complicados de obtener. Por ejemplo, el de la enfermera a la que le tocó atender a la esposa cuando fue hospitalizada después de que la bruja la atacara. También conseguí el testimonio del sacerdote que ha acompañado a esa familia durante todo el horrible proceso. Inclusive, logré contactar a una persona que vivió en la casa de junto antes de que la tumba fuera enterrada en ese patio. Y todo eso lo hice para poder arrojar algo de luz sobre todo esto. Quisiera añadir una última cosa. Mi intención en ningún momento es pretender que los testimonios que les traigo deben ser tomados como la verdad absoluta. Lo único que hago es mostrarles cómo las personas involucradas sintieron su experiencia. Ellos son los que están contando su verdad, y depende de ustedes creerles o no. Testimonio del sacerdote. Recuerdo todo a la perfección. No podría olvidarlo. Esa casa tiene su propia carpeta en los archivos de la catedral, y los conozco de memoria. Todo comenzó a mediados de los 90. A la iglesia acudió el señor Luis, un señor muy amable que en aquel entonces era el dueño de la casa. Me comentó que le había rentado su casa a una persona que estaba metida en asuntos malos y que posiblemente era satánico o algo peor. Y lo que él quería era que yo fuera a bendecir toda su casa. Debo admitir que consideré que aquello que me había contado el señor Luis se trataba de una exageración, y yo acudí a esa casa pensando que todo se trataría simplemente de poner agua bendita para que el dueño se quedara tranquilo. Pero desde que crucé el viejo y desgastado portón, que por cierto ya se estaba cayendo, de inmediato pude sentir que algo andaba mal. Yo no soy exorcista, tampoco tengo ningún tipo de experiencia enfrentando demonios, pero sí tenía la sensibilidad suficiente para darme cuenta que algo malo habitaba esa casa. Mientras más adentro caminaba, yo me sentía más débil. El dueño se quedó tranquilo cuando todo el interior de su casa había sido bendecido, pero yo le insistí en que me dejara ir al patio. Empecé a caminar hacia el fondo del patio mientras arrojaba agua bendita y rezaba. Pero con cada paso que daba, me empezaba a faltar la respiración. No pude llegar hasta el final porque sentí como si alguien me tomara del cuello. Yo no quería asustar al dueño, y por eso lo que hice fue tirar el agua bendita y fingir que se me había caído. Miré directo a los ojos al señor Luis y le dije que todo estaría bien, pero en lo más profundo de mi corazón yo sabía que le estaba mintiendo a ese hombre. Cuando estaba yendo hacia la salida, justo cuando caminé al lado de un tronco seco, de reojo pude ver que algo me estaba observando mientras se intentaba esconder. Varios años después vino la suegra del actual dueño de esa casa. La pobre mujer estaba muy angustiada. Decía que su hija y sus nietos estaban corriendo un grave peligro porque un demonio los estaba atormentando. Fue tanta su insistencia que convenció al señor obispo de ir personalmente a bendecir nuevamente la casa. Antes de que el señor obispo fuera, yo hablé con él y le conté la experiencia que me había ocurrido en los 90. Él me dijo que no me preocupara, que todo saldría bien. Pero entonces, un día, el hijo mayor del matrimonio fue víctima de algo muy serio. Ellos me mostraron una foto en la que se podía ver que una criatura estaba detrás del menor apretando sus hombros con mucha fuerza. Además, me mostraron otra foto, una de varios meses antes. La fotografía era de la hija pequeña. Ahí se podía ver a la misma criatura observando a la niña desde debajo de la cama. Eso ya no solo se trataba de echar agua bendita, hacía falta hacer algo más fuerte, un exorcismo como tal. Cuando volví a esa casa, luego de tantísimos años, el ambiente era diferente, más denso, se podía sentir en cuanto cruzabas el portón. Una cosa que me pareció extraña es que aún estaba el tronco seco que había visto la primera vez que fui a bendecir ese lugar.
Y cuando volví no había cambiado nada. No había crecido ni un centímetro. Eso era una mala señal. Otra cosa que me indicaba que la situación estaba grave era que dentro de la casa no hacía calor. Incluso me atrevería a decir que hacía un poco de frío. Yo había ido en verano. Llegué con el joven y le estuve haciendo rezos por 3 horas sin parar. No le apliqué un exorcismo, porque el menor no mostraba nada que me hiciera suponer que su alma estuviera siendo invadida, pero sí estaba bajo una influencia maligna. Por eso le practiqué un rito de liberación. Gracias a Dios funcionó. Cuando el señor de la casa ya me estaba llevando de vuelta a la catedral, le dije que yo tenía que informar de toda esa situación a mis superiores y que, viendo lo sucedido, se tenía que abrir una carpeta sobre el caso y le pedí que me diera toda la información que fuera posible. Yo subí la información al señor obispo y él a sus superiores. No puedo hablar mucho de los documentos que se han ido acumulando en esa carpeta, pero sí les puedo asegurar que el caso llegó hasta el Vaticano. La diócesis tomó esa decisión porque en la ciudad no había ningún exorcista y se iba a requerir uno si la terrible situación de esa familia empeoraba. Con esa carpeta de investigación abierta y el informe enviado al Vaticano, cuando solicitáramos al exorcista lo enviarían de inmediato, porque en el debido caso que no hubiera ninguna carpeta previa a la solicitud del exorcismo, el Vaticano podría tardar meses en actuar. Dios sabe que no estoy hablando de más. Les aseguro que el Vaticano envió a alguien a entrevistar a los involucrados. Pero la familia nunca va a hablar de eso, porque se les pide encarecidamente que no lo revelen, y por lo general, las familias que sufren de situaciones de esa naturaleza entienden que lo mejor para todos es guardar discreción. Yo conozco personalmente a todos los hijos de ese matrimonio. Los muchachos vienen aquí a los diferentes grupos de la iglesia. Aquí fueron bautizados, también hicieron su primera comunión y la confirmación. Solo falta la menor de hacer la confirmación. Les puedo asegurar que esos muchachos están agotados. Puedo verlo en sus rostros. Y no es para menos. Simplemente en la carpeta del caso tenemos copias de las 2 fotografías, la del hijo y la de la hija. Y desde que esas fotografías están aquí en la catedral, han estado sucediendo cosas paranormales. Y claramente no son manifestaciones de Dios, pero no estoy autorizado para hablar de eso. Lo importante es que ese es el motivo por el cual ni yo ni el obispo hemos dejado que se cierre la carpeta del caso. Cada 6 meses mandamos información nueva. La gran mayoría de esa información no es relevante, pero así mantenemos el caso abierto. Lo único que yo espero es que nunca tengamos la necesidad de enviar a un exorcista a esa casa, porque si ese momento llega, no estoy seguro que las cosas vayan a terminar bien. Testimonio de la enfermera. Sí, claro que me acuerdo de esa mujer. Llegó en un muy mal estado. Había perdido mucha sangre, tenía múltiples contusiones y en la cara, cerca de un ojo, parecía que le habían enterrado algo puntiagudo. Su estado era muy preocupante, no por los golpes, sino porque la mujer estaba embarazada y debido a su estado, las condiciones se complicaron y tuvimos que inducirle el embarazo. La niña nació de 7 meses, tuvimos que ponerla en la incubadora. Estaba bien, había alcanzado a desarrollarse, pero aún así teníamos que estar muy seguros que no fuera a haber alguna complicación. En esa ocasión, a mí me tocaba hacer guardia nocturna. No era la primera vez, estaba acostumbrada, igual que todas mis compañeras, pero esa noche fue diferente. A las 10 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después, justo a las 10 de la noche, se abrieron todas las ventanas del piso en el que yo estaba, que era donde estaban los bebés en observación. No entiendo cómo fue que no se rompió ninguna de esas ventanas, porque se abrieron con mucha fuerza, como si las hubieran aventado con coraje. Por supuesto que semejante ruido hizo que los bebés se pusieran inquietos. Todos empezaron a llorar. El llanto de todos los bebés juntos era demasiado fuerte. Su llanto no era normal. Ni siquiera los bebés enfermos lloraban con tanto sentimiento. Esas pobres criaturas estaban aterrorizadas. Y para ser honesta, yo también lo estaba.
Tuve que pedir apoyo a otras compañeras enfermeras de otros pisos para que me ayudaran a controlar la situación de los bebés. Tardamos 1 hora en tranquilizar a todos. Créanme cuando les digo que ese fue uno de los momentos más tensos en todo el tiempo que he trabajado como enfermera. Una vez que todo volvió al silencio, mis compañeras y yo fuimos a cerrar bien las ventanas, las atrancamos, no queríamos que la situación se repitiera. Yo pregunté si las ventanas de algún otro piso se habían abierto, pero no, eso era raro. Además, afuera no hacía nada de viento. En fin, mis compañeras volvieron a sus pisos a realizar sus actividades y yo volví al mío. Iban a ser las 2 de la mañana cuando fui a revisar a los bebés. Solíamos dejar la puerta abierta durante las noches para que, en caso de cualquier emergencia, pudiéramos entrar corriendo y salir corriendo. Entonces, cuando estaba por llegar, me di cuenta que adentro estaba una mujer desnuda, muy delgada, como si tuviera anorexia. Yo apuré el paso para sacar a esa mujer de ahí, pero en cuanto entré, ella simplemente se desvaneció como si se hubiera tratado de un fantasma. Salí del lugar sintiéndome confundida. Al trabajar de noche en un hospital en donde muere gente a diario, no es raro ver alguna cosa, pero es que cuando se trata de fantasmas, uno que trabaja ahí ya sabe. Hay detalles que delatan a un fantasma, pero esa mujer que yo había visto no tenía ninguna de esas características. Lo digo sinceramente, esa mujer parecía real, de carne y hueso. Un rato después, 1 hora aproximadamente, ya había bajado a comer algo. Cuando di vuelta en el pasillo largo, el que lleva a la puerta de la sala de los bebés que están bajo observación, pude ver otra vez a esa mujer. Estaba caminando. Yo le grité. No sé en qué estaba pensando exactamente, pero le grité. Cuando esa mujer llegó al final del pasillo, entró nuevamente en donde estaban los bebés. Empecé a correr y cuando llegué con los bebés, vi a la mujer. Estaba junto a la bebé que recién acabábamos de ingresar. Vi a esa mujer de perfil. Era realmente espantosa. No tengo idea de qué pudo haber sido, pero en definitiva, eso no era un ser humano. Eso parecía un cadáver viviente. Yo quise hacer algo, pero el miedo me paralizó. Solo me quedé ahí, congelada, viendo cómo la mujer esa se acercaba a la bebé y luego le dio un beso en la frente. Después, la mujer se desvaneció nuevamente. Los bebés volvieron a despertar llorando. El resto de la noche fue un caos. Al terminar mi turno, informé a mi jefa de todo lo que había pasado. Cuando revisaron las cámaras de seguridad para verificar que decía la verdad, pudieron ver a esa mujer. Logré conservar mi empleo. Me recomendaron guardar silencio para evitar problemas, pero yo tenía que decirle a la madre de ese bebé, porque era evidente que algo muy malo estaba pasando. Cuando la bebé estuvo en condiciones de ser llevada con su madre, fui yo quien la entregó. Ahí aproveché para contarle todo. Ella estaba muy angustiada y me platicó sobre el día en que el hijo del antiguo dueño de la casa había llevado un aparato extraño, y gracias a ese aparato habían encontrado en su patio una tumba enterrada. Testimonio del hijo del antiguo dueño. Recuerdo perfectamente ese día. Yo tenía unos 20 años. Mi padre, que se llamaba Luis, pasó por mí a la universidad, lo cual me pareció muy extraño. Él estaba muy serio, más de lo normal. Me preguntó si aún tenía el aparato que había construido tiempo atrás. Se trataba de un detector de metales casero. Yo aún lo tenía arrumbado, solo necesitaba verificar que siguiera funcionando. Mi padre me dijo que iríamos por él porque lo íbamos a usar. Yo le pregunté qué era lo que estaba pasando. Me respondió que en la casa que estaba rentando estaban ocurriendo ciertas cosas y que necesitaba que yo buscara si había algo enterrado en el patio. Me pareció extraño, pero razonable. Ya que llegamos a la casa, fui por el detector de metales. Revisé que todo estuviera en orden y entonces nos fuimos directo a la casa en renta. Mi padre me presentó con los inquilinos, que en ese momento solo eran un matrimonio, aún no tenían hijos. Después, el señor, mi padre y yo fuimos al patio. Ellos dos estuvieron muy callados en lo que yo revisaba el terreno.
Me dio la impresión que ellos sabían qué era lo que yo podría encontrar. Entonces, al fondo del patio, en una zona en la que el pasto no crecía, el aparato detectó algo. El señor traía una pala y empezó a cavar. No tuvo que quitar mucha tierra porque a muy poca profundidad encontramos unas cadenas. Eso definitivamente no era normal. Algo estaba ahí abajo. Le pregunté al señor si de casualidad tenía otra pala. Me dijo que sí y me indicó dónde la tenía. Fui por ella y le ayudé a cavar. Mientras lo hacía, le pregunté al señor y a mi padre qué era lo que pasaba. Me explicaron que prácticamente todas las noches escuchaban cadenas arrastrarse y una mujer gritar, que esos ruidos siempre sonaban a la misma hora y que provenían del patio. El señor también me contó algunas cosas que ocurrían. Seguimos cavando y cuando terminamos habíamos hecho un gran pozo. Nos dimos cuenta que lo que estaba ahí enterrado era una tumba. Estaba hecha de cemento y tenía varias cadenas que sujetaban la lápida con mucha fuerza. Se notaba que no querían que la persona muerta se saliera de ahí. Yo deduje, tomando en cuenta todo lo que me habían contado, que esa tumba debía tratarse de la tumba de alguna bruja. Mi padre y el señor estuvieron de acuerdo conmigo. En ningún momento lo dijeron, pero lo entendí por las miradas que intercambiamos. Se me ocurrió preguntarle al señor por qué no sacábamos la tumba de una vez y así él se quitaba de problemas. Agarré una de las cadenas tratando de medir qué tan complicado sería y en ese momento sentí un frío que fue de mis manos a mi espalda. Fue una sensación muy espantosa. Tuve que soltar la cadena. No dije nada para no asustar a mi padre. El señor y mi padre coincidieron que para sacar esa tumba de ahí ocuparían maquinaria. Volvimos a enterrar la tumba. Mi padre y yo nos despedimos del señor y volvimos a nuestra casa. Esa misma noche tuve una pesadilla. Mientras dormía, vi esa tumba. Las cadenas se iban rompiendo una por una, y luego unas manos salían desde el interior y empezaban a mover la tapa. Finalmente, un rostro horrible se asomó. En ese momento me desperté del susto. Por varias noches estuve teniendo esa pesadilla. Una noche, ya luego de varias semanas, pude dormir bien. Creí que todo había terminado, pero ese día, cuando fui al baño de la universidad, al mirarme en el espejo mientras me lavaba las manos, pude ver que detrás de mí estaba parada una mujer completamente desnuda. Su piel era demasiado blanca, le faltaba un ojo, tenía una cicatriz horrible que le atravesaba el cuello y tenía el pecho abierto. Era la misma mujer que había visto en mis pesadillas. Testimonio de la esposa del antiguo dueño. Recuerdo muy bien esa casa. Mi difunto esposo la construyó en un terreno que había heredado de su padre. Ahí él y yo vivimos por un tiempo. Nos cambiamos a otra casa cuando nuestro primer hijo cumplió 5 años. El motivo de la mudanza fue simplemente que yo quería estar más cerca de alguna escuela. Por eso mi esposo pidió un préstamo al banco y compró otra casa. Y esa decidió que la iba a rentar para estar pagando el préstamo. La primera persona que estuvo rentando la casa fue un señor de unos 30 y tantos. Era soltero, solo tenía un perro. Ese señor estuvo rentando la casa por 2 años. Con él todo estuvo bien. Jamás tuvimos ningún problema. El motivo por el que dejó la casa fue porque tuvo que moverse de ciudad. Pero el segundo inquilino no me dio tanta confianza. Era un sujeto extraño. Incluso tenía un tatuaje. En aquellos años no era algo tan común. Al menos no aquí en la ciudad en la que vivo. Además, el tatuaje parecía satánico. Todavía no entiendo cómo fue que a mi esposo le pareció una buena idea rentarle la casa a ese tipo. Yo tenía la intención de comentarle a mi esposo que esa persona no me daba confianza, pero eran otros tiempos. Yo fui criada de otra manera. No se me hacía fácil llevarle la contra a mi esposo. Nunca me maltrató, pero era de carácter fuerte. Además, a mí me educaron para obedecer siempre a mi esposo. Ese hombre estuvo rentando la casa por 3 años. Siempre era puntual, pero ya en los últimos meses, los vecinos se quejaban con mi esposo. Le decían que había algunas noches en las que el inquilino hacía ruido hasta altas horas. Cuando finalmente mi esposo se había decidido a decirle algo al inquilino, él le dijo que ya dejaría la casa,
que esa misma semana la desocuparía. Ciertamente fue una noticia inesperada, pero yo me sentía aliviada de saberlo. Pasaron algunas semanas y mi esposo se enteró que el inquilino que acababa de dejar la casa había sido detenido y estaba siendo acusado por retener a una persona en contra de su voluntad y aparte terminar con la vida de esa persona. Resulta que ese señor formaba parte de una secta y él y los suyos estaban haciendo un ritual en una casa de otro miembro. Los vecinos llamaron a la policía por el ruido y cuando llegaron encontraron una escena horrible. Mi esposo y yo nunca tocamos el tema. Sé que él fue a revisar la casa después de eso. Al parecer no encontró nada raro. Y en el supuesto caso de que haya sido encontrado algo fuera de lo normal, nunca me lo dijo. De todas formas, mi esposo no tuvo la casa en renta por un buen tiempo, 1 año o un poco más. Hasta que, un sábado por la mañana que habíamos ido a cortar el pasto y barrer, llegó un hombre joven preguntando por alguna casa en venta. Mi esposo vio algo en él. No sé qué fue, pero lo invitó a pasar y se sentaron a platicar. Resulta que ese joven se iba a casar y tenía planeado formar una familia con varios hijos, pero no tenía mucho dinero y su trabajo no le permitía pedir un préstamo al banco. Al fin llegaron a un acuerdo. Mi esposo le apartaría la casa en lo que él juntaba el enganche y después de eso el resto se lo iría pagando por mensualidades. Pero hasta terminar el costo de la casa se le entregaría. Le aclaró que si no terminaba de pagarle no le devolvería ni un peso. Ambos estuvieron de acuerdo y se dieron la mano. Mi esposo confió demasiado en ese joven porque tardó varios años en juntar el dinero y en todo ese tiempo mi marido no le rentó la casa a nadie más. Un día, el joven llegó a la casa con dinero en mano y fueron a firmar los papeles. No había pasado mucho tiempo cuando mi esposo me dijo que el joven le había comentado que en la casa estaban pasando cosas extrañas y para que nosotros le creyéramos, nos había invitado a cenar cuando tocara el pago de la siguiente mensualidad. Llegó la fecha, nos recibieron con una cena realmente deliciosa. Después de cenar, mi marido y el inquilino se quedaron afuera y la esposa del inquilino y yo entramos a la casa para platicar. Serían las 10 de la noche cuando se escuchó que sonaron unas cadenas. Parecía que las estaban arrastrando. Y después un horrible grito se escuchó tan fuerte que estoy segura que lo han de haber oído en toda la cuadra. La mujer y yo salimos corriendo con nuestros esposos. El matrimonio nos explicó que ese grito lo escuchaban una y otra vez siempre a la misma hora y que no tenían ni la más mínima idea de qué explicación podría tener. Después de eso, mi esposo llevó a mi hijo mayor para que lo ayudara a encontrar qué era lo que causaba esas manifestaciones. Y fue de esa forma que todos nos enteramos que en el patio de esa casa estaba enterrada una tumba. Testimonio de un antiguo vecino. Mi familia vivió en esa colonia desde principios de los 80s. Yo ahí nací. La casa de mis padres, que era de 2 pisos, estaba separada de esa casa solo por un terreno vacío. Mi cuarto estaba en el 2º piso y por eso yo tenía buena vista de la casa del vecino. Yo me asomaba por la ventana, pero no lo hacía para ver esa casa, porque ahí solo vivía un señor raro. Lo que yo quería ver era a la muchacha de la casa de enseguida de esa. Era un poco más grande que yo, pero igual me gustaba. Cuando yo hacía eso, ya tenía más de 10 años. Era a mediados de los 90s. Una madrugada, mientras yo estaba intentando ver a la muchacha, vi que llegaron varias personas a la casa que estaba del otro lado del baldío. Se veían igual o más raros que el tipo que vivía ahí. Iban todos vestidos de negro. Yo hubiera dejado de ver, pero es que esa gente, incluyendo la persona que vivía ahí, se juntaron alrededor de un viejo tronco seco y empezaron a hacer cosas raras. Podría jurar que le estaban hablando al tronco. Eso fue al principio, pero después se pusieron a cantar. Yo no alcanzaba a distinguir ni una sola palabra. Cuando terminaron su ceremonia, por llamarle de alguna forma, uno de ellos sacó algo de su chamarra y se hizo una cortada, y luego puso su mano sobre el tronco. Llámenme loco si quieren, pero estoy seguro que le dio su sangre al tronco.
Ver algo tan impactante me generó demasiada curiosidad y por eso, a partir de ese momento, yo aprovechaba cualquier tiempo libre que tuviera para estar viendo a esa casa. La ventana de mi cuarto me daba buena visibilidad del frente de esa casa, pero no alcanzaba a ver todo el patio, solo hasta la mitad. Sin embargo, desde la ventana del cuarto de mi hermana se alcanzaba a ver todo el patio. Un tiempo después, empecé a notar que el señor que vivía ahí estaba haciendo algo en el patio, porque lo veía salir con palas y lo perdía de vista por horas hasta que volvía a entrar a su casa. Algo importante estaba sucediendo ahí y yo no me daba cuenta. Intenté en más de una ocasión colarme en el cuarto de mi hermana, pero no lo conseguía. Algunas semanas después, la gente rara volvió. Una vez más, hicieron lo del árbol. Fue exactamente igual, y después entraron a la casa. No sé qué era lo que estaban haciendo dentro, pero era ruidoso. El ruido se prolongó por 3 horas. Los vecinos, de hecho, se llegaron a quejar con el dueño de esa casa. Una madrugada llegó una furgoneta vieja y se estacionó enfrente de esa casa. La persona que vivía ahí salió. La misma gente rara se bajó de la furgoneta y al último bajaron a una mujer. La llevaban encadenada y le estaban cubriendo la cabeza con un costal. La mujer parecía herida. La metieron directo a la casa haciendo uso de la fuerza. Hubo más ruido de lo normal esa noche. Yo me quedé despierto hasta que la furgoneta se fue. Toda la gente rara salió, pero de la mujer encadenada no había ni una señal. Eso estaba muy mal. Yo no dije nada porque si mi padre se enteraba que yo estaba espiando al vecino, me iba a moler a golpes. Aquí debo mencionar algo que tiene mucha importancia para mi testimonio. En la escuela siempre había existido el rumor de que en una casa cerca de los rieles vivía una bruja. A esa bruja le decían la Moma. A los 2 días de que llevaron a la mujer encadenada, se empezó a decir que algo le había pasado a la bruja, que algunas personas que habían querido solicitar los servicios de la Moma habían encontrado la casa abierta, pero que la bruja no estaba por ninguna parte. Me pareció demasiada casualidad que eso se empezara a decir inmediatamente después de lo que yo había visto. Quizá estoy mezclando cosas que no tengan nada que ver, pero yo solo cuento lo que a mí me parece que estaba sucediendo. Algunas noches después se volvieron a reunir en esa casa. Esa noche escuché unos gritos tan desgarradores. Eran gritos de una mujer. Cuando hubo silencio, la gente esa salió de la casa, pero no iban todos. Faltaban 2. Entonces, cuando los estaba buscando, me di cuenta que estaban entrando a la casa por la parte de atrás. Algo habían hecho en el patio y no me di cuenta. Al día siguiente, la persona que vivía ahí se la pasó toda la tarde y toda la noche en el patio. Además, a partir de la noche siguiente, empecé a ver que esferas de colores salían de la tierra en el patio. No estoy exagerando, eran cientos de pequeñas esferas de colores. No podía más con la curiosidad. Cuando llegó el domingo de esa semana, me hice el enfermo. Todos se fueron a misa, yo me quedé solo en casa. Aproveché para meterme al cuarto de mi hermana y ver por esa ventana hacia el patio de la casa. Lo único extraño que vi fue que al final del patio, en un pedazo de tierra, se notaba que recién habían excavado, porque todo el patio estaba lleno de pasto, menos ese pedazo de tierra. Conclusión del caso. Adicional a lo que acaban de escuchar, tengo 4 pequeños testimonios. Uno es el de la mujer. Afirma que llevó en su auto a la madre de la señora de la casa. En el trayecto, ella le contó que su hija había sido atacada. Eso no fue todo. Esa misma mujer fue la que la llevó hasta la catedral a pedirle al obispo que fuera a bendecir la casa. Por lo tanto, aunque la mujer no vio nada y lo único que hizo fue conducir, ella puede confirmar que los sucesos sí ocurrieron. También tengo el testimonio de uno de los compañeros de clase del hijo mayor del matrimonio. Este compañero de clase confirma que ese día, cuando el hijo mayor del matrimonio llegó a la escuela, tenía un semblante diferente. Jamás lo había visto así. Él vio cómo sus padres tuvieron que ir a recogerlo. Él recuerda la fecha porque era su cumpleaños. Y por último, hablé con la persona que tomó una de las fotografías, por la cual el sacerdote aceptó ir a realizar el rito de liberación.
Él se negó rotundamente a permitir que yo mostrara la fotografía. Me juró que cualquiera que la viera estaría maldito. Me contó cosas que ocurrieron con él y con su familia luego de tomar la fotografía, pero no aceptó que los detalles de su testimonio fueran expuestos en este video. Todo parece indicar que, en efecto, una bruja fue asesinada en la casa. Moma era el nombre de la bruja. Eso encaja perfectamente bien con el testimonio de la hija menor que pueden escuchar en el primer video de este caso. Igual se los comento. La niña tenía una amiga supuestamente imaginaria que se hacía llamar Moma, que, curiosamente, esta tal Moma es la bruja que está en la foto observando a la niña desde debajo de la cama. Y es la misma que está en la fotografía del hijo mayor. En cuanto a quién y por qué mataron a la bruja, todo apunta a que la gente que se reunía con el segundo inquilino, incluyéndolo a él, formaban parte de una secta, tal y como decía el periódico, pero no tengo ni idea de cuál fue el motivo por el que querrían matarla. Una cosa que es evidente es que la bruja era de las poderosas, porque su aparición tiene la capacidad de trasladarse de casa. La enfermera en su testimonio dice haberla visto en el hospital. El sacerdote, aunque no lo dijo de forma explícita, lo da a entender, sin olvidar que también se le vio en la universidad del hijo del antiguo dueño. Además, también hubo situaciones en la casa de la persona que tomó la fotografía del hijo mayor. En cuanto a la tumba que está enterrada en el patio, el señor de la casa no tiene contemplado hacer una extracción, porque tiene miedo que eso cause la ira de la bruja, y entonces se ponga más violenta que nunca. Sobre la carpeta abierta por el Vaticano, yo no vi el expediente, pero siendo honesto, no tengo ningún motivo para dudar de la palabra del sacerdote. Además, el obispo no negó la existencia de los documentos. Ya por último, conozco una forma de obtener la información completa de lo que pasó en esa casa. El inquilino que formaba parte de la secta sigue preso. Tengo el dato de la cárcel en la que está, pero no me atrevo a ir a visitarlo. Creo que eso ya sería cruzar una línea que no considero que deba cruzar. No habrá un tercer video sobre este caso. Solo tenemos los testimonios de este video y del video anterior. Queda en cada uno de ustedes el creer o no creer. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.